Padre Santo, bueno, misericordioso, te damos Aleluya, gracias, Señor santo, amado, por bendito tu eres, amor, tu Jehová. misericordia, tu Hay bondad. poder en Jesús, Señor, amén. gracias te damos, Señor, por tu misericordia, tu bondad infinita, Padre, dándote gloria, honra y alabanza, Señor, suplicándote que en esta noche, Padre eterno, tú nos ayudes para poder, Señor, discernir tu palabra, Señor, que seamos, Padre eterno, vasos para tu gloria, Señor amado, que lo que tú nos quieres Señor. enseñar, Señor, caiga en nuestro corazón, Señor, como una semilla en terreno que Aleluya. sea fértil, Padre, y así Bendito poder eres, darte a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. No permita que sea nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, Señor amado, la que fluya, sino tu sabiduría, Padre eterno, para que tu palabra, Señor amado, llegue como esa agua, Señor, temprana, que refresca nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada hermano que se ha conectado y los que se van a conectar, Señor amado. Oh Dios mío, aleluya, que cada uno reciba, Señor, la porción de la bendición que ha tu venido a palabra buscar, viva, tu Padre, en el palabra santo poderosa. nombre de Cristo Aleluya. Jesús. Gracias, Señor Gracias, amado. gracias, Amén Señor. y amén. Amén. Y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias damos al Señor porque Él ha sido grande, misericordioso y clemente y nos ha permitido poder seguir adelante en este camino. Sabemos que hay mucho todavía que decir. No creo que logremos terminar nunca de conocer la palabra y saber qué es lo que ella dice, pero tratamos de investigar lo más posible. En esta noche vamos a empezar, aleluya, siguiendo el tema acerca de la Trinidad de Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento de todo lo que hemos hablado o si hay algo que quieran comentarme. Amén. Entonces vamos a seguir y voy a pedir a hermana Alba que me lea por favor Romanos 1, el 19 y el 20. Romanos 1, 19 y 20. Bendito Jehová. Romanos 1 dice, ¿de cuál? 19 y 20. 19 y 20. Gloria a Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Amén. Romanos 1, del 19 al 20, dice, ¿verdad? Amén. Amén. Bendito eres, Jehová. Aleluya. Y dice así la palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se la manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Lo que nos está diciendo la palabra allí es simplemente que Dios no se ha quedado escondido para ningún ser humano. Dios no se ha simplemente, como algunos dicen, hizo la creación y la dejó que corra como cada quien quiera. No, el Señor ha dejado la forma de cómo puede el hombre reconocer de que sí hay un Dios y que éste está presente en todo. No es necesario verlo a él, sino que con solo ver las maravillas que ocurren alrededor nuestro, podemos ver que sí, Dios existe. Por ejemplo, yo estaba mirando esta tarde esos árboles que están congelados y esa como cristal que tienen en las ramas, se ve tan hermoso que no hay hombre que pueda crear una cosa tan hermosa como eso. Sin embargo, la naturaleza, por en las leyes que Dios declaró, óigame, se pintan ellas solas. Los árboles en otoño, cuando vemos esas hojas que se ponen amarillas, rojas,
Oiga, da un colorido tremendo. El sol cuando se va a levantar o cuando se va a poner, tiene unos auroles que es algo maravilloso de verlo. ¿Y cómo nosotros podemos pensar de que eso sucede solo porque sí, por una casualidad, por un simplemente acto que sucede? No, tiene que haber algo más grande que eso para que eso suceda. Y eso es a lo que nosotros le conocemos como Dios. Ese es Dios el que hace eso, el que dio esas leyes, el que permite que nosotros podamos observar esas cosas. Y el hombre natural muchas veces se queda pensando y admirando estas cosas y aún así no quiere aceptar de que Dios existe, ¿verdad? Es por eso que es necesario que nosotros entendamos verdaderamente quién es Dios. Para poder conocer la Trinidad, primeramente tenemos que conocer lo que son los atributos de Dios. Amén. ¿Y qué es un atributo? Un atributo no es nada más que una cualidad especial de sí mismo. Por ejemplo, un atributo, digamos, de un cantante es su voz, pero tiene que educarla para que se oiga mejor. ¿Ve? Hay una práctica para hacerla, pero es algo que sale de él. Un atributo de una persona dadivosa es el cariño con que hace las cosas, con que da las cosas. No las hace con remordimiento, no las hace con temor de que le va a hacer falta, no, sino que él da porque siente dar. Ese es un atributo, ¿ok? Asimismo, Dios tiene atributos que son únicos para Él. Solamente Él los puede tener. No existe nada ni nadie que pueda tener esos atributos. ¿Alguien me puede decir alguno de los atributos de Dios? Uno solo, uno solo. Un atributo. Él está presto para oírnos. Esa es una cualidad. Ay, ay, Esa es una cualidad. Sí, Omnipotente, Él es omnipotente, omnipotente, omnipresente, amén, amén. omnipresente. Amén. Hermana, omnisciente. omnisciente. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Hermana Lilian. Que el Señor, ¿verdad? Nunca se queda con nada. Él nos da más de lo que nosotros ofrendamos, damos y así como dice usted, ¿verdad? Que no tenemos que dar con pesar, de que no tenemos que dar a alguna necesidad, sino que darlo, ¿verdad? Porque lo sentimos y porque ese es un don de dar, ¿verdad? Es un don Exacto, ese es un don. que no todos lo tenemos, pero Amén. sí hay muchas personas que lo tienen y así como ayudan al prójimo, también bendicen el templo donde nos congregamos. Amén. Amén. Sí, así mismo es. Los atributos del Señor, los atributos que podemos encontrar de Él, son varios. Es más, los vamos a ir buscando uno por uno para poder estudiar su naturaleza y así poder entender quién es Dios. Porque para poder hablar de la Trinidad tiene cada una de las personas que cumplir con estos atributos. Si una de ellas falla en uno de estos atributos, deja de ser Dios. Entonces sí tendríamos un gran problema nosotros al reconocer a Dios. Amén. Por eso es que no, hay religiones que tratan de poner a otros junto con Dios, pero no cualifican en estos atributos. Por ejemplo, los católicos quieren poner que María es parte de la deidad. Sin embargo, la Biblia dice que María tuvo principio. Y si tuvo principio, ya no es Dios.
Tiene que ser entonces algo diferente. Tiene que ser un ser inmortal, no eterno. Amén. Entonces, vamos a comenzar con ese atributo que acabo de mencionar, que es uno de los atributos naturales de Dios. Y es que Dios es eterno. Vamos a ver, hermana Lilian, léeme por favor Salmo 92. Salmo 92. Amén. Ya lo. Amén. Salmo 92. Ando por la 125. Ay, disculpe, hermano. Pastor. Está bien, Ya está lo. bien, está bien, no hay problema. Ali, venite para la clase. 81. 92, ¿verdad? Amén. Amén. Salmo 90, versículo 2. Amén. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Amén. Antes que todo fuese hecho, en pocas palabras, antes que algo existiese, ya Él es Dios. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Otra versión dice desde el siglo hasta el siglo. O sea, que Él no tiene principio de nada. Para ser Dios, tiene que ser eterno. No puede tener, no puede haber tenido ningún principio. Por ejemplo, Jesús tuvo un principio, pero Jesucristo no tiene principio porque el Cristo ha sido siempre eterno. Por eso Él entra en la calidad de Dios, porque el Cristo nunca dejó de ser. Y si el alma y el cuerpo son uno, entonces el Cristo y Jesús son uno. Por lo tanto, Jesús toma el atributo del Cristo, entonces se toma como eterno. Amén. En cambio, otro ser que haya existido no tiene ese atributo natural de sí mismo, sino que tienen principio. Todos tienen principio. Amén. Y eso los descualifica completamente de ser eternos. La eternidad se define como un indivisible presente que dura siempre. O sea, que es como un atributo de Dios identificado con su ser infinito. Podemos describirlo como la posesión perfecta y simultáneamente total. O sea, que no hay una divisibilidad en él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, sin principio ni fin y sin mutación. Esas son las partes más importantes de la infinita vida divina. ¿Ok? Siendo seres en el tiempo, nosotros siendo seres gobernados por el tiempo, incluidos dentro de la burbuja del tiempo, no podemos concebir la eternidad ni nos la imaginamos verdaderamente cómo es, sino que la tenemos como un tiempo sin principio y fin. Esa es la definición más lógica que el hombre ha logrado obtener o hacer para poder entender qué es la eternidad. Y aún así quedamos cortos porque verdaderamente no logramos entender qué es. Así que si no logramos entender qué es la eternidad, ¿cómo vamos a entender entonces quién es Dios? ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a lo que la palabra nos recuerda, la palabra nos dice. Ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis 1:8. Mi hermana que está en el iPhone, ¿podría leérmelo, por favor?
Creo que es mi hermana Rosa. Amén. Apocalipsis 1:8. Sí, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. O sea, que aquí nos está descomponiendo el tiempo dentro de la eternidad de quién es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el que es y que era y que ha de venir. Y lo bonito que dice, el todopoderoso, no el poderoso nada más, es el todopoderoso. Otro atributo que simple y únicamente le corresponde a Dios. Entonces nos damos cuenta que si Jesucristo dice que Él es el que es y que era, entonces Él está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y si nosotros nos vamos a Isaías, Isaías dice de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si Él permitiese que Cristo o Jesucristo tome la gloria que solo a Él le pertenece y Él no dice nada, es porque es Dios, es el mismo. De no ser así, tendría que darnos explicaciones entonces por qué castigó a Lucifer. Porque lo que Lucifer quería es tener la misma gloria de Dios. Y por eso fue castigado. Entonces, si no fuese así, Jesucristo tendría que haber sido castigado también. Pero como es el mismo Dios, es lo mismo. No tiene ninguna razón por qué quitársele la divinidad a Jesucristo. Es Dios, Él es Dios. Amén. Hebreos 13:8. Hermana Alba, léamelo, por favor. Hebreos 13:8. Bendito seas, Jehová la roca. Hebreos 13:8 dice, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. Y dice así la palabra de Dios en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Eso nos da a entender entonces que Jesucristo no cambia. Él no cambia. Él no cambia sus leyes. Él no cambia sus normas. Él no cambia lo que Él demanda del hombre. Si Él no cambia, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él demanda como se lo demandó a los antiguos. Pero nosotros somos los que hemos cambiado y queremos que Dios cambie también con nosotros, lo cual es algo imposible que nosotros vayamos a lograr. El hombre puede cambiar las leyes del mundo, las leyes que nos rigen aquí en el mundo, pero las leyes naturales, imposible cambiarlas. El hombre ha tratado de romperlas, pero no las puede cambiar. Las leyes no son para que el hombre haga con ellas lo que él quiere, no, imposible hacerlo. Y así queremos que Dios cambie, queremos que Dios acepte lo que nosotros queremos y no que nosotros tenemos que aceptar lo que Él dice. ¿Ve? Entonces, esto lo podemos ver también en Proverbios 8:22. 8:22. Proverbios 8:22. Que dice,
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Jehová, cuando habla aquí de el que está hablando es la sabiduría. ¿Ok? Entonces está diciendo que Jehová estaba antes que todo existiese. Antes que todo fuese creado, ya Jehová estaba y tenía esa sabiduría con la cual él creó todo lo que existe. Amén. Efesios 1:4. Hermana Lilia, léamelo por favor. Amén. Dígame, pastor. Efesios Efesios 1:4. Efesios 1:4. Ujú. Efesios 1:4. Mira, este es Apocalipsis. Está en Apocalipsis ahorita. Efesios es pequeño. Es que la Después otra de Biblia es Gálatas. más rápido. Sí. Después de Gálatas. Sí. Y este 9, esta Biblia es bien grande. Ya. Pregunte si algo otro lo tiene más pronto. Dígame. Efesios 1:4 dice, ¿verdad? Ya lo Amén. encontré. Ya lo A encontré. Oh, ver. ya lo encontró. Sí. Amén. Dígale a la Dice hermana así. que lo lea. Dígale que lo lea. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. 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 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí vamos a entrar un poquito en lo que es la predeterminación que estábamos hablando no hace mucho en la clase que se estaba dando, acerca de que si verdaderamente Dios nos conoce a nosotros como persona desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, definitivamente parece que así quiere decir ese pasaje, pero hay puntos que intervienen en los cuales no permite que eso suceda en ese sentido. Por ejemplo, si Dios me hubiese predestinado a mí para ir al cielo y hubiese predestinado, pongamos, a mi hermana Lilia, o al revés, mi hermana Lilian para ir al cielo y yo para ir al infierno, ¿sería justo? Pregunto. ¿Sería justo? Dice, pastor. No. No. Si Dios hubiese predestinado a mi hermana Lilia para ir al cielo y a mí para ir al infierno desde antes de la creación, sabiendo que si yo he sido predestinado, no hay nada que pueda cambiar eso, porque eso es predestinación. Amén. Nada lo puede cambiar. ¿Sería eso justo? Ay, no, ahí sí no sé, pastor, por qué. Que digamos que el que es predestinado es por desobediente, pues porque no hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y No. como usted dice, predestinado, predestinado es alguien que tiene un llamado, ¿verdad? Entonces el que escucha más, el que, digamos, el que atenciona las tinieblas, es el que es predestinado, pero si uno se entrega al Señor, ¿verdad? Y le sirve y uno es consciente de lo bueno y de lo malo,
Entonces, yo pienso que el que es predestinado es porque uno mismo, pues, elige el camino, o a veces, muchas veces, hay mucha gente que no puede tener el conocimiento de Dios, aunque le diga, aunque oremos, y es algo que, la verdad, pastor, que yo digo que es algo que uno no entiende. No Ahí, sé, está ahí está el punto. sí. Si yo como persona, yo, Ernesto Hernández, ok, si yo como persona he sido predestinado desde aquel tiempo allá, Dios bendiga a mi pastor, desde aquel tiempo allá, antes de la creación, si yo fui predestinado, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esa meta? Si ya estoy dicho quién soy y para dónde voy, ¿qué puedo hacer yo? Hay solo la misericordia y un milagro sobrenatural, ¿verdad? Del Señor, porque para Él, ¿verdad? No hay nada imposible. Ese es otro de los puntos grandes, porque si es el mismo ayer, hoy y siempre, y si Él no cambia, no va a cambiar su plan solo por una persona. Sí, Porque sí. entonces no entraría ahí su justicia. ¿Ve? Porque sería injusto que yo me metiese a buscar de Dios, me consagrase y que hiciera todo lo posible por agradarlo, cuando yo ya estoy predestinado a ir al castigo eterno. Ahí sí, pastor. ¿Puedo decir algo de eso? Seguro que sí, puede opinar, definitivo que puede opinar. Porque vaya, el Señor nos dio un libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras decisiones. A nosotros nos predicaron y creímos, gloria a Jesús, ¿verdad? Pero hay gente incrédula, entonces él mismo, la persona misma, o bien es la que decide ir a un camino o ir al otro camino. Amén. Pero entonces, no hay tal cosa como que yo no creo, el destino uno mismo lo hace, uno mismo, vaya, uno tiene, si dice la palabra que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, pues entonces cuidémosla, porque el Espíritu Santo nos redarguye cuando algo no está bien y nos pasa diciendo, no, eso no está bien, gloria a Jesús por eso. Entonces, yo no creo en eso de destino, predestinación, es que uno mismo es. A mí me encantó, ¿cómo se dice? La ilustración que trajo Pastor, de que es un tren en el cual todo el que quiera puede entrar, pero que va caminando y que el que quiera también se puede salir. Pero el tren sigue su ruta. El que está predestinado a llegar a la meta es el tren, no los que están adentro. Los que están adentro pueden saltar, pueden brincar, pueden hacer todo lo que quieran del tren. O se quedan o se salen. Y eso es la predestinación. La predestinación es la iglesia, la predestinada. Es la iglesia que va para el cielo. Dios quiere que todos entren en la iglesia, pero no todos quieren quedarse en ella. Muchos no les gusta porque hay normas y requisitos que Dios demanda que nosotros como hijos obedezcamos para poder mantenernos en el tren. Si no lo hacemos, nosotros mismos nos salimos de ella. Dios no quiere que nos salgamos. Es más, Él nos cuida, nos guarda, nos protege, nos fortalece, nos enseña para que podamos mantenernos firmes. Sin embargo, a veces ese cuidado nosotros lo tomamos equivocado y creemos que como somos los niños favoritos de Dios, podemos hacer lo que nosotros queramos y que Dios va a estar siempre con nosotros. Cuando la palabra no dice eso. La palabra dice, como dijo mi hermana Alba,
tomando a Pablo, hay que cuidar con temor y temblor esta salvación. Si el mismo Pablo dijo, no vaya a ser que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser desechado. Si hubiese predestinación, el Señor no diría que tengamos cuidado que nadie nos quite nuestra corona. Si fuésemos predestinados, el Señor no diría que Él borraría nuestro nombre del libro de la vida si no tenemos cuidado de lo que nosotros hacemos. Amén. Hay bastante base bíblica para poder apoyar de que no como persona, yo no fui predestinado antes de la creación del mundo que iba a estar a esta hora dando esta clase. No. Yo decidí, y eso es lo que es lindo del Señor, que Él acepta nuestro libre albedrío, porque Él nos lo dio para que nosotros hagamos las decisiones. Hay dos puntos, y es el de la omnisciencia de Dios, que también lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, y lo de la justicia de Dios. La omnisciencia de Dios no sobrepasa la justicia de Dios. Es al contrario, es más pesada la justicia que la omnisciencia. Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende, Dios está siempre pendiente tanto del pasado, del presente y del futuro como un presente eterno, pero su justicia es la que permite que nosotros como seres creados de Él hagamos como nosotros queremos. Porque de lo contrario, no sería justo. Pero en su justicia, Él actúa, porque la justicia de Dios es base de su santidad. Y por eso es que Él nos permite a nosotros vivir de acuerdo a como nosotros queramos. Él solo nos advierte, Él nos dice, Él nos llama la atención, Él nos incita a que busquemos vivir lo más cercano de Él. Pero depende de cada uno de nosotros si lo queremos hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿No? Amén. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no tiene, ¿cómo que dice la palabra? Sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Y como vuelvo y repito, si Él es el mismo, Él también demanda lo mismo. Le demandó al pueblo antiguo, le demandó a la primera iglesia y nos demanda a nosotros. Como he dicho antes, al pueblo de Israel le demandó, pero la demanda para la iglesia es mucho mayor. Porque en el Antiguo Testamento Dios solo se presentaba ante ellos y los guiaba y les enseñaba. Cierto, tenían más manifestaciones que lo que hay ahora en este tiempo en la iglesia. Pero nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. El precio es mucho mayor que lo que los de Israel tuvieron. Ellos se cubrían con la sangre de animales y eran solo cubiertos. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Así que vamos a dar mayor cuenta que los del Antiguo Testamento. A nosotros se nos demanda más, por lo tanto tenemos que cuidar mucho más nuestra salvación. Como dice Judas, si a los ángeles que cayeron no se les perdonó por haberse apartado de su lugar,
cuánto más a nosotros que hemos sido redimidos con su sangre. ¿Ve? Y eso nos da a entender lo crítico que es ser verdaderamente un hijo de Dios. Tenemos que andar rectamente. La eternidad y el tiempo se relacionan mutuamente según sus características respectivas. Por eso la eternidad coexiste con todos los tiempos simultáneamente, mientras que todos los tiempos coexisten en la eternidad sucesivamente, puesto que a un tiempo, todo a la vez, ya no sería tiempo. O sea, si el tiempo no coexistiera en un solo mover, dejaría de ser tiempo. Si el pasado, el presente y el futuro ante Dios no estuvieran presentes, como dije, en un eterno presente, el tiempo desaparecería. No habría una forma de cómo decir qué somos. No existiríamos aún, porque no habría una demanda de parte de nada ni de nadie que nos dijese qué somos. Así se explica que Dios, teniendo todo presente, puede distinguir lo pasado como pasado y lo futuro como futuro. Es como si una persona desde lo alto de una torre viese continuamente pasar una procesión, mientras que los que pasan solo ven lo que están inmediatamente delante y detrás. ¿Ok? La persona que está arriba en una cumbre ve todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa adelante? ¿Qué pasa atrás? Pasado, futuro. Mientras que los que están en la línea, los que van en el desfile, solo ven los que están delante y los que están atrás. No saben qué pasa allá al principio, ni qué es lo que está pasando en la parte de atrás. Eso sería una forma vaga de poder explicar un poco la posición en que Dios nos ve a nosotros. Es un eterno presente. Amén. ¿Pregunta? Ahora, unos cuantos beneficios de lo que a nosotros nos atrae pensar y saber que Dios es eterno. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 33:27. 33:27. Alguien que me lo pueda leer. Deuteronomio 33:27. Bendito sea el nombre de Jesús. Deuteronomio 33:27. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo dice, el eterno Dios es tu refugio y acá bajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Amén. O sea que Él es nuestro eterno refugio. Oye, ¿y qué mejor fortaleza nos puede dar de que Dios está ahí todo el tiempo para que cuando nosotros queramos correr bajo su amparo, Él está ahí. Es nuestro refugio, eterno refugio. Y es los brazos que nos sostienen. O sea, que nunca, Él dijo que no nos dejaría huérfanos, que siempre estaría con nosotros hasta el fin de los días.
Su amigo lo puede dejar, su esposa, su esposo, sus hijos, su madre, su padre. Todo mundo lo puede dejar. Pero Dios nunca nos dejará. Siempre estará con nosotros. Y qué bonito que en Romanos dice de que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios lo tenemos todo. Sabiendo de que Dios siempre está presente para ayudarnos y sostenernos. Que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios va a estar allí para extendernos su mano para que podamos sostenernos en cualquier dificultad. Cierto es que muchas veces cuando Él nos sostiene, no quiere decir que se va a desaparecer la dificultad, sino que en medio de la dificultad nosotros vamos a encontrar fuerzas para mantenernos con Él, que Él nos va a dar siempre su apoyo, siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Él. Porque la clave de todo es nuestra obediencia para con Dios, no para con el hombre. Recordando que si Dios es eterno y si Él no cambia ni tiene sombra de variación, entonces sus decretos son eternos. Y cuando nosotros cumplimos sus decretos, Él está presto para darnos la ayuda que necesitamos en el momento que es preciso. No en el momento que nosotros creemos, sino que cuando Él sabe que es preciso, si nosotros queremos cumplir su voluntad perfecta. Ahora, hay veces que nosotros queremos cumplir su voluntad con ciertos cambios. Y aunque no es su voluntad perfecta, Él lo permite, lo que se conoce como la voluntad permisida de Dios. Entonces, como no es la voluntad perfecta de Él, el resultado no es el que Él quiere que nosotros tengamos. Vuelve y cae entonces que no hay tal cosa como la predestinación, sino que es nuestro albedrío en el cual Él se manifiesta más cuando nosotros somos más obedientes. Amén. Entonces, de ser así, que Él es nuestro socorro y que Él es nuestro sostén, nosotros tenemos que tener entonces esa paz en el corazón de que por más que haga el enemigo, por más que haga el hombre, nosotros tenemos de nuestro lado al creador de todo. Y como dice Job, al fin del polvo me levantará. Pasemos lo que pasemos, al fin nosotros seremos más que victoriosos en el nombre del Señor. Amén. ¿Que alguno tiene alguna aportación? Si no, vamos a pedirle a mi hermano Evodio, Dios te bendiga, varón. Si puedes leerme Juan 6:47. No estoy escuchando la clase, estoy un poquito ocupado, pero Amén. a ver, Amén, varón. pero No estoy aquí escuchando problema. la clase. Bueno. Amén, amén, amén. No hay problema. Tal vez pastor pueda leerme ese versículo. Juan 6, Dígame Juan. Juan 6:47. Juan 6:47. A ver dónde tenemos la ayuda. Los otros dos ayudantes. Ay, no, hacen falta muchas veces. Juan 6:47, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús, nos estamos gozando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, varón.
Amén. La palabra del Señor se lee en los tres grandes. Amén. 6:47. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Amén. El Señor nos está diciendo de que la vida que Él quiere para nosotros no es como la que tenemos ahora. En esta vida dice que nosotros somos como la hierba del campo, que en la mañana somos y en la tarde ya no somos. Que esta vida es como la niebla, que aparece en un momento y de repente desaparece. Esa no es la vida que Dios preparó para el hombre. Yo no sé, yo me he puesto a pensar, pastor, ¿qué pasaría si Adán no hubiese comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que hubiese alargado su mano al árbol de la vida? ¿Qué sería entonces? ¿Mm? Seríamos seres inmortales. Amén. En esta tierra seríamos seres inmortales. Amén. Viviríamos en esta tierra y óigame, yo no sé si caberíamos ya en la tierra, porque de allá para acá han habido tantos, pero Dios, que es el que tiene un plan perfecto, Él sabe lo que había hecho y sabe hasta dónde íbamos a llegar y sabe por qué lo tendría, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviésemos vida eterna aquí en la tierra, no creo que fuese como estamos hoy. No habría tanta maldad, tanto engaño, tanta destrucción, tanta todo lo que existe en este tiempo, sino que habría sería un paraíso completo toda la tierra. Pero el hombre se equivocó. El hombre fue el que no quiso atender el llamado de Dios tal y como Él lo puso. Y ahí vuelve a entrar nuevamente el mismo punto. Tenemos libre albedrío. Para Él nosotros somos seres eternos. Porque queramos o no, somos seres eternos. No, perdón. No somos eternos. Perdón, me equivoqué. Él es el eterno. Nosotros somos seres inmortales que vamos a tener una vida eterna. Ahora, el problema está de que tanto los buenos como los malos, tanto los salvos como los no salvos, tenemos vida eterna. Unos, dice la palabra, para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahí es donde viene el punto, donde nosotros queremos ir a parar, donde nosotros queremos estar en esa vida eterna, si gozándonos con el Señor o sufriendo el castigo del Señor. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y ahí es donde Él nos dice, yo les doy vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Porque Él es eterno, por eso Él nos da esa vida eterna. Porque Él es amoroso, es que nos da esa vida eterna. Pero sigue siempre la misma condición. El que quiera venir en pos de mí, no todos, sino que el que quiera. ¿Ve? No el que fue predestinado, no, el que quiera. Y ahí donde entra el gran problema que nosotros tenemos con eso de la predestinación. No sé si pastor tendrá algo que decirme acerca de eso. ¿Verdad? Cuando vemos aquí el 47, hay una doble afirmación, hay un doble, ¿verdad? Dice, de cierto os digo. Y como usted estaba explicando, ¿verdad? A todo aquel, como dice también en Juan 3:16, para que todo aquel
Ahí hacemos una pausa. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que más claro no lo podemos tener ahí, ¿verdad? Debe ser una decisión propia, amén. Amén. Sí, sí. Y sí, no. Traer estos temas, ¿verdad? Nos pone a que pensar y a coger las cosas más en serio, porque ahí andan unos ahí que dicen que, ¿verdad? Como ya estamos dentro, hagamos y hagamos y deshagamos, que como quiera no nos perdemos, dicen. Entonces la palabra nos dice, ¿verdad? ¿Y cómo pues desperdiciaremos? ¿Cómo pues, verdad, desperdiciaremos una salvación tan grande? Amén. Amén. Así Amén. que podemos, ¿verdad? Si nos descuidamos, podemos quedarnos en una de esas paradas. Así que tenemos que llegar a la meta, hasta el otro lado, Amén. hasta donde este barco está destinado a llegar. Amén. Amén. Definitivo. Y como tú apuntas también, pastor, ahí dice, de cierto os digo. Y la palabra dice de que cuando se repite algo 2 veces es porque algo ciertísimo. La palabra nos los enseña, ¿verdad? Desde el Génesis nos enseña eso, que cuando Dios declara algo 2 veces es porque es algo ciertísimo. Entonces está dándonos una afirmación completa de que el que crea en él tiene vida eterna. No hay forma de cómo eso se pueda cambiar. El que crea en él, no todos, ni el que ya él tiene anotado, no, es el que crea en él. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que atender que la eternidad de Dios, Él está viéndonos, definitivo, Él está viéndonos. Él está viendo lo que nosotros hacemos y cuál es el final. Pero nos da a nosotros la oportunidad de llegar al buen final, no al mal final. Es de nosotros la decisión. Amén. Entonces, también otro de los favores que tenemos, sabiendo que Dios es eterno, lo encontramos en 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Dios bendiga a mi hermana Angelis. Segunda Amén. de Corintios 5:1 dice, ¿verdad? Amén. Dice así en 2 Corintios 5:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Wow. Aleluya. Una herencia. Ajá. Una herencia. Ajá. Ajá. Una herencia ya. Hay que Amén. cuidar esa herencia. Amén. Porque eso es lo interesante, de que si Dios nos prometió algo, Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero lo que sucede es que esto es pongámosle así, un contrato entre Él y nosotros. Él nos promete si nosotros hacemos lo que Él dice. Eso es lo que se llama un pacto, que es lo que Dios hace con el hombre. Él te ayuda, Él te protege, Él te guarda, Él te va a llevar a la vida eterna y te tiene una casa eterna. Pero tú tienes que cumplir tu parte. Es como el contrato matrimonial. ¿Ok? Yo voy a ponerte el anillo del compromiso.
nos comprometemos, tú y yo, a que nos vamos a guardar el uno para el otro, para entonces llegar a las nupcias. Si tú rompes el trato, se acaba todo. Si yo lo rompo, se acaba todo. Pero lo grande y lo hermoso es que Dios nunca va a romper su pacto. Él no va a fallarnos en nada. Al contrario, dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Fiel. Ajá. Lo único que Él busca es que nosotros seamos humildes, sinceros y que aceptemos nuestros errores y que tratemos por todo lo posible de no fallar en esos errores. ¿Ok? Porque dice la Biblia que si 7 veces cayere el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Pero ese es el justo. Ahora, si yo caigo voluntariamente, yo ya no soy justo. Yo estoy haciendo porque es mi deseo hacerlo. Entonces ya no se me cuenta como un error, sino como un pecado. Ajá. Entonces, ahí es donde dice que tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado para que entonces recibamos misericordia. Si no nos apartamos del pecado, no alcanzamos misericordia. ¿Qué es lo que muchas veces vemos dentro de las congregaciones, de que hay personas de que caen en un pecado o en un error? El Señor los levanta, según parece, y vuelven a caer. Y parece que se levanta y vuelve a caer en lo mismo y luego se levanta y vuelve a caer. No, lo que ha sucedido es que nunca se ha vuelto a levantar. Exacto. Nunca se ha arrepentido, porque arrepentirse es poner a un lado, apartar completamente aquello que te hace pecar. Para eso es que, como hemos estado hablando en la clase, y Pastor lo tocó ayer, Pastor, clase de ayer estuvo preciosa. Me gocé. Muy bonito, sí, sí. La De gloria que, del Señor. amén, de que si somos vasos de Dios, si somos vasos del Señor y estamos llenos del Señor, el Señor nos da el dominio propio para nosotros apartarnos de eso que a Dios no le agrada y que daña nuestra vida espiritual. Ahí es donde nosotros podemos decir que sí, nos levantamos del error en que caímos. Si no nos hemos levantado, seguiremos como el carro en un lodazal, dando vuelta y vuelta y vuelta y no avanzamos nunca. Sí. Hasta que se ¿Puedo daña el decir coche. algo? ¿Puedo decir algo? Amén. Pues algo sencillito, ¿verdad? Que, bueno, falta de disciplina estar a cada rato hablando, pero ya no va. Por ejemplo, el que se muere en Cristo pasó de muerte a vida. El que se muere sin creer, se muere en delitos y pecados, pasó de muerte a muerte espiritual, a muerte eterna. Amén. De muerte a muerte eterna. Digo, bueno, digo yo, ¿verdad? Amén. Amén. Y es lo mismo que sucede cuando una persona que conoce a Cristo no quiere cambiar, porque no quiere darle la oportunidad al Espíritu Santo a que haya una reformación en su vida, porque le gusta la forma que es, aunque el Señor le diga que no quiere esa forma. ¿Ve? Y es más triste una persona que conozca de Dios y muere en su delito y pecado que una que no conociéndolo parte de esta vida. Pastor, ¿te querías decir algo? Sí, es bien triste eso, ¿verdad? Como estamos hablando ahí de las caídas, a veces
uno, ¿verdad? Que tiene la oportunidad de conocer personas, ¿verdad? Que el Señor las ha regenerado, está trabajando con ellos. Precisamente hoy en estos días, ¿verdad? Estaba uno bien fuerte ahí, decía, tengo al diablo pisado, decía, lo tengo bajo mis pies. Y le digo yo, brother, no hables así de esa manera porque mire, ese tiene oídos por ahí. No tardó mucho cuando me dice, bueno, me dejé llevar por el enemigo. Otra vez volvió a lo mismo. Entonces, tenemos que, ¿verdad? No tenemos que a veces decir las cosas en voz alta, no que estar ahí aguantando ahí, ¿verdad? Haciendo resistencia al enemigo. Amén. Porque, y más cuando estamos así, miren, de esta manera, buscando de Dios, y a él no le gusta, esto le impacienta al enemigo, que nosotros estemos aquí aprendiendo de la palabra, y es cuando más se levanta. Y, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Dios no cambia, Dios, ¿verdad? Tiene sus planes y debemos nosotros mantenernos ahí, amén, buscando de Dios, amén, en todo momento. Amén, amén. ¿Alguien más quisiera dar alguna opinión? ¿O alguien que tenga una pregunta? Amén. Entonces, esos son los beneficios que nosotros tenemos de saber que Dios es eterno, de que sus promesas son eternas, de que su cuidado es eterno y de que Él está siempre presente para el momento en que nosotros necesitemos de Él. Pero, ¿de dónde está el problema? Yo tengo que hacer su voluntad. Yo tengo que hacer su voluntad. Si yo no hago su voluntad, nunca voy a encontrar el socorro en el momento oportuno. Y lo más triste de saber es que alguien quiera la ayuda de Dios, que conozca de Dios y que ande buscando la ayuda de Dios, pero que no quiera arrepentirse. Ahí es donde el enemigo entra y dice la palabra de que él hace milagros engañosos. ¿Y qué sucede? El hombre comienza a creer en el milagro engañoso y se olvida de Dios. Y Dios esperando que se arrepiente y esperando que se arrepienta. Pero la palabra misma dice allá en Génesis que no por siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. Llega hasta un momento en el cual el Señor dice, bueno, no quisiste, hasta aquí basta. Y le da al hombre, dice en Romanos 1, le da una mente reprobada. Entonces sí, en Hebreos dice que ya no hay más que una expectación de un fuego ardiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de no jugar con la misericordia de Dios. No jugar con ellos porque no es agradable a Dios. Amén. Entonces, otro de los atributos de Dios que solamente Él los tiene es que Él es inmutable. ¿Sabe usted lo que es la palabra inmutable? Que no se mueve, que no cambia. No cambia. Wow. Él no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si Él no muda, si Él no cambia, si Él se mantiene en lo mismo que fue en el principio y aún antes del principio de la creación de este mundo, ¿por qué nosotros queremos que Él cambie a nuestro favor?
Si él demandó a los ángeles, ¿cuánto más nos demanda a nosotros? Si él ha dicho que tiene la forma como nosotros lo podemos agradar, ¿por qué nosotros creemos que él va a pasar por alto nuestra mala forma de vivir? Entonces, ¿dónde queda entonces las teorías y las diferentes doctrinas que tratan de cambiar al hombre si a Dios no le agrada esos cambios? Aquí entra lo que es la doctrina del modernismo, la doctrina de la mundanalidad y tantas otras que han venido a tratar de cambiar o que quieren cambiar el sistema de cómo agradar a Dios. Nosotros no podemos cambiarlo en ninguna forma. Y aquí dentro también nuestras malas actitudes también a veces, que creemos que porque vamos a ayunar 40 días, Dios va a cambiar su forma de pensar. No. De que voy a pasar 3 noches en el suelo llorando. Él no va a cambiar. Mire David. David cometió pecado con Jezabel. Hubo un niño y el niño enfermó. ¿Qué hizo David? Ayunó, oró, se tiró en ceniza, se pasó todo el tiempo clamando a Dios. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Lo que él ya tenía en plan hacer. No hubo forma como David, el amigo de Dios, el que tiene el corazón de acuerdo a Dios, a la voluntad de Dios, no pudo doblarle el brazo para que cambiara lo que él ya había dicho. ¿Y cuántos de nosotros llegamos a la altura de David? No creo que podamos llegar a eso. Y sin embargo, tratamos muchas veces de hacer de que Dios haga como yo quiero. Por eso es que yo siempre digo que cuando oremos por un enfermo, no oremos de que ya está sano ahora. No, no. Si es voluntad tuya, levanta. Yo no puedo hacer que Dios haga mi voluntad. Por mucho que yo quiera. Por mucho que yo ame a esa persona. Dios, yo no lo voy a poder mover por nada. Aunque hay muchos que creen que la obediencia y la fe hacen que Dios se mueva. Hay cosas en las cuales Dios no se mueve. Hay cosas en las cuales Él se mantiene y nosotros no vamos a lograr moverlo nunca. Por su misericordia, Él puede cumplir una petición, ¿sí? Y lo hace muchas veces. Pero está dentro de su plan el cumplirla. Pero hay cosas que nunca las vamos a lograr cambiar. Y si las cambiamos, puede ser un problema. Acuérdese aquel rey que el Señor le mandó a decir con Isaías de que arreglara su casa porque iba a morir. Y el rey se puso a llorar y a clamar y a recordarle a Dios todo lo que había hecho. Y el Señor le dijo, ok, vuélvete y dile que le voy a dar otros 15 años. Y el rey vivió 15 años más. Pero no fue para bien. De él nació uno de los reyes peores de la historia de Israel. Así que muchas veces no es bueno tratar de que Dios haga mi voluntad. Y en este tiempo, nosotros que tenemos más conocimientos, que nosotros tenemos más entendimiento de la palabra,
sabemos que el morir es ganancia. Si una enfermedad ataca a este cuerpo y el médico dice que solo le quedan 15 días, mire, yo comienzo a tachar los días de que ya me voy, porque pronto veré al amado. Lo que me toca es mantener mi fe y cuidar mi vestido, para que así, cuando yo sea llamado en esos 15 días, pueda ser encontrado digno de estar en su presencia. Amén. Pregunta, aportación. Amén. Cuando decimos que Dios es inmutable, no queremos dar a entender que Dios no tiene afecto, amor o simpatía, sino que Dios no puede cambiar su naturaleza y no puede cambiar su conducta. La razón es clara. Todo lo que cambia es porque pierde algo que tenía o adquiere algo que le hacía falta. Cuando usted cambia su forma de pensar es porque lo que estaba haciendo no le pareció bien y entonces va a ser algo diferente. Pero Dios no tiene un plan A y un plan B. No. El plan de Él es amén y así sea. Él no va a cambiar por nada. Porque si Él llegase a cambiar, ya no sería Dios. Ya no sería Dios. Porque le falta algo. O porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Y Él es perfecto en todo. Así que no podemos pensar en que Él cambie. Si Él dijo antiguamente que habían cosas que a Él le desagradan en aquel tiempo, le desagradan hoy y le seguirán desagradando en el futuro. Esa es su conducta. Esa es su santidad. Esa es su belleza. ¿Verdad? Entonces, el continuo cambio que se observa en los seres creados es producto de la asimilización y de la desimilización. Asimilar significa absorber algo. Desasimilar significa apartar algo. Yo vivía en El Salvador, vivía de una manera. Vine a Estados Unidos, tuve que adaptarme a la manera de vivir aquí. Si me voy al África, voy a tener que adaptarme a la forma de vivir allá. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Tengo que cambiar. Dios no cambia. Él sigue siendo lo mismo y el mismo. No hay forma en cómo nosotros podamos encontrar algo en lo cual Él vaya a ser diferente a lo que ya nos ha dicho que Él es. Ahora bien, Dios es el puro ser sin límites ni composición. Por tanto, no puede perder nada de lo que tiene ni adquirir nada nuevo. En otras palabras, no existe nada que pueda hacerlo mejor. Ni existe nada que lo pueda hacer diferente a lo que Él es. Él es el mismo. Mira lo que dice Salmo 102, del 25 al 27. Vamos a ver. Alguien que me lo pueda leer ahí. Salmo 102, 25 y 27. Amén.
Dígame. 25 y 27 dice, palabras se leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Amén. Es el 25 y 27. El 26 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no se acabarán. La palabra dice de que desde el principio y hasta el fin, Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Y aquí entra mucho acerca de la forma en cómo nosotros adoramos a Dios. Hay mucho en la forma en cómo nosotros tratamos de agradarlo. Por eso es que muchas veces yo he dicho de que no necesitamos meternos en esa nueva tendencia que hay acerca de el séptimo día y del hebraísmo y todas esas cosas no son necesarias. Porque Dios nos conoce cómo somos, Él nos entiende cómo somos, y si nosotros hacemos lo que Él dice, cómo somos, así le agradamos a Él. Él no va a cambiar su palabra. Es más, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, ¿por qué nosotros queremos cambiarlo a Él? ¿Por qué nosotros no podemos aceptar lo que Él dice? Porque es que nosotros somos tan, la palabra dice, ay, se me fue la palabra ahora mismo, duros de cerviz. O sea que no podemos doblegarnos. Porque es que siempre queremos que Dios haga lo que yo quiero. Y que me acepte con mis malas mañas, mi mala costumbre, mis malos deseos. ¿Por qué? Si Él ha dicho que Él tiene la forma como quiere que nosotros seamos. Al cielo no es como aquí en la tierra, que aquí se pasan por el río para llegar a Estados Unidos. No. En el cielo no hay forma como nosotros podamos pasarnos de ilegales, ¿no? Allá es o entramos como Dios dice o simplemente no entramos. Y el último que voy a tomar esta noche para terminar esta clase es Malaquías 3:6, que dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Él se mantiene en lo que Él dice. Y una de las cosas que Él hizo para que nosotros pudiésemos encontrarlos es que mandó a su Hijo para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Y porque Él dijo que a través de esa sangre que nosotros podemos vivir, es que todavía tenemos oportunidad. Él no va a cambiar su promesa. Él va a seguir cumpliendo su pacto. Y como dice un himno, tú dejaste tu trono y tu gloria por mí al venir a Belén a nacer. ¿Qué he dado yo por ti? ¿Qué es lo que yo he dejado por ti? Así que esta noche lo voy a dejar con esa pregunta. Y veamos y demos gracias a Dios de que por su eternidad y por su inmutabilidad nosotros podemos seguir adelante. Amén.
Así que Dios me le guarde, Dios me bendiga y seguiremos con esta clase el próximo sábado. Sí, porque todavía el lunes es día de oración, ¿verdad? Y seguiremos buscando para que Dios nos hable. Amén. Si todavía queda alguna pregunta o si hay alguna aportación antes de que cerremos. Amén. Entonces voy a pedir a mi pastor que nos lleve en oración para despedir esta reunión. Amén, amén, pastor. Amén. ¿Verdad? Qué temas más importantes, ¿verdad? Estamos viendo estos días, esperamos, ¿verdad? Que pongamos la más debida atención, amén, porque esto es lo que nos lleva al crecimiento, esto es lo que nos lleva, ¿verdad? A cumplir, ¿verdad? Con el compromiso que tenemos con Dios, ser responsables y lo que uno tiene, ¿verdad? Es lo que da. Eso dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Amén. Sabemos que lo que aprendemos hoy, ¿verdad? Lo aplicaremos mañana. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa tarde. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te alabamos y bendecimos su santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, una tarde más, Señor, en el estudio con nuestro hermano, Señor. Permite, Señor, que esto que hemos aprendido, Señor, en este día lo tengamos siempre presente, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre. Dios. Gracias le damos, Señor. Pedimos que usted bendiga a su siervo, Padre. Siga dando, Dios mío, esa sabiduría, ese deseo, Padre amado, de hablar, Dios mío, de tu palabra, Dios mío. Gracias por él, Señor. Bendígalo a él, a su familia y todos los que rodean, Padre. Bendiga. Al taller del